Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos los aspectos. Y ya que a muchos les han gustado los consejos para escritura, hoy hablaremos acerca de cómo escribir buenos personajes. Como ya lo expliqué en un anterior video que pueden encontrar por acá, en las novelas los personajes son mucho más importantes que la trama misma, puesto que son ellos quienes a través de sus propios arcos de personaje crean la historia más allá de la premisa inicial. En todas partes podemos encontrar personajes pésimos, malos, regulares, buenos, excelentes, gloriosos. Bueno, ya entienden la idea. Pero un buen o mal personaje va más allá de simplemente agradarnos. Se requieren características que los hagan sobresalir y hacerlos memorables. Es por esto que en ocasiones hay personajes más amados que los propios protagonistas de su historia. Así que empecemos con estos consejos para que tus personajes dejen de ser copias baratas de obras famosas y se conviertan en íconos que brillen con luz propia. Permítanme explicar esto a detalle. Todo personaje debe tener características únicas, debe ser reconocible, debe tener descripciones físicas que permitan distinguirlo de otros personajes. No puedes simplemente inventar un nombre y esperar que haga cosas. Debes crear una imagen mental de cómo se ve, de cómo habla, de cómo actúa. Esto suena obvio, pero es muy común encontrar obras donde todos los personajes parecen el mismo con diferente rostro, como si todo el mundo estuviese plagado de personas con una mentalidad y actitudes idénticas. No basta con decir es una joven rubia de piel blanca y bonita. Eso no dice nada. Esto no es una banda K-pop donde se diferencia a cada personaje solo por su color de pelo. Debes ir a los detalles. Las descripciones generales están bien, pero hace falta lo particular. Una cicatriz en la mejilla, un mechón de otro color en el pelo, un detalle diferente en los ojos, una forma de vestir inusual, un lunar que hace a tu personaje único. Estos detalles enriquecen la narrativa, permiten al lector asociar con mayor facilidad a tu personaje con una imagen mental y te permiten usar una herramienta narrativa adicional, que es hablar de tu personaje por sus particularidades y no por su nombre. No se limiten en descripciones y permítete exagerar. Dientes torcidos, mentón cuadrado, nariz ganchuda, ojos saltones, rostro en forma de corazón. Entre más excéntrico un personaje es más fácil de recordar. Evita describir con adjetivos. ¿Por qué decir que un personaje es hermoso, atractivo, alto? No dice nada. Es tu opinión y no su descripción. ¿Qué le hace atractivo? ¿Por qué es feo? El personaje no solo se debe diferenciar de forma física, sino mental. Un buen personaje tiene una individualidad en su forma de pensar, su carácter y su filosofía de vida. Al igual que en tu grupo de amigos que a pesar de que posean gustos o algo en común, que por eso son amigos, no piensan igual, no reaccionan de la misma forma ante una situación, tienen características que los hacen únicos y eso es lo primero que se debe pensar cuando se quiere crear un buen personaje. ¿Cómo se diferencia este del resto? Es común ver reduccionismos en este aspecto. Los escritores más perezosos condensan la parte emocional, afectiva y mental de su personaje a un único aspecto, que parece gobernar toda su vida cual pitufos o enanitos de Blancanieves. Y así tenemos un personaje como el gruñón, el líder, el intelectual, la chica sexy, el fuerte, el poeta, el loco, el tonto. A esto se le conoce como personajes unidimensionales, ya que jamás salen de ese único aspecto de su vida que les rige. Pero las personas no somos así. Somos como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? ¡No! ¡Capaz!
sopas! Somos una mezcla de gustos y facetas. Por eso, si mezclas un genio psicópata con un caníbal, un médico ególatra, un chef y un amante de la música clásica, el resultado es un personaje increíble y complejo. No basta con hacer a tu personaje gritón, torpe, positivo y glotón. Al igual que con las características físicas, se debe ir a lo particular. Y sobre todo, no caer en clichés, que es todo lo contrario. Si quieres saber más de clichés, por acá hay una sección entera donde hablo de cada uno de ellos. La psique del personaje es aún más importante que la parte física. Es ir más allá de la mera actitud. Es darle una forma de pensar, es empatizar con sus ideologías por más retorcidas que parezcan y justificarlas con sus experiencias de vida, que son las que nos forman a nosotros, y este será el siguiente punto. Seguramente has escuchado esa frase de un racista no nace, se hace. Y yo creo que es verdad. A pesar de que tenemos instintos, somos un reflejo de nuestras experiencias de vida, de la sociedad donde nos criamos y de la educación que hemos recibido. Por lo tanto, es importante crear a nuestros personajes un pasado que esté acorde a sus ideologías presentes. Una persona simplemente no se despierta un día deseando ser el héroe que los salve a todos o pensando que debe destruir a toda la humanidad. Eso se crea a partir de un conjunto de experiencias positivas y negativas, y entre más radical sean los pensamientos de un personaje, más intensas deben ser esas experiencias pasadas. Si tu personaje no soporta el color azul, pues algo le debió pasar para reaccionar así. En esta parte es importante que realicemos una documentación apropiada, especialmente si hablamos de trastornos mentales o físicos que son reales, ya que existen antecedentes claros que nos pueden dar una excelente referencia y muy buenas ideas para crear el pasado de un personaje. Incluso las actitudes más sencillas de nuestra personalidad tienen una razón de ser, y solo basta una búsqueda rápida en internet para encontrar esta información y así enriquecer nuestros personajes de forma increíble. Ya que hablamos del pasado del personaje, hablemos de su presente. Todo personaje tiene una razón por la cual decidió emprender la aventura que estamos contando. Ya sea que esté obligado, sea su trabajo, solo busque sobrevivir, quiera ser Hokage, rey pirata, salvar el mundo, vengar la muerte de sus padres, encontrar el amor de su vida, ser feliz, derrotar la opresión. Algo debe existir para que un personaje quiera o tenga que participar en la historia. Este propósito puede ser una mezcla de varios, y eso puede darle aún más profundidad al personaje si se usa bien. Se debe tener cuidado porque en ocasiones la motivación del personaje puede llegar a ser incongruente, y en obras muy largas el propósito de un personaje ya se ve cumplido y el escritor se ve forzado a inventarse una nueva excusa para que la historia continúe. Cuando se tiene un grupo de personajes, es importante dar a cada uno una motivación propia que les impulse a unir fuerzas por un objetivo en común, pero no por eso con las mismas ambiciones. Un ejemplo es Hunter x Hunter. El grupo de protagonistas quiere ser cazador, pero cada uno por razones distintas, y en cuanto lo necesitan se separan del grupo. Pasa lo mismo en One Piece con la tripulación de los Mugiwara. Cada uno tiene su propio sueño y su razón para estar en el mismo barco. Se habla mucho de evolución de personajes. Bueno, pues es la diferencia entre el punto de partida del personaje y el punto al que llega al final de la obra, cuando toma la decisión literal o simbólica de cambiar su vida. A este tránsito de su ideal se le llama arco dramático de personaje. Todos esos cambios en su personalidad son lo que definen la evolución del personaje. Algo que se debe aclarar es que esta evolución no debe hacerlo necesariamente mejor persona. Un personaje puede evolucionar cayendo a la locura o convirtiéndose en un tirano, dejándose corromper por el lado oscuro. La evolución del personaje es lo que diferencia un personaje plano de un personaje tridimensional, y se llama de esta forma ya que posee profundidad. Esto es lo que hace trascender a un personaje bueno a uno excelente, porque se siente que aprende de la historia, que cambia a medida que transcurren sus aventuras y que madura como persona, que cuestiona sus objetivos y metas, sus razones y actitudes.
Si al terminar una obra ves hacia atrás y el personaje no ha cambiado en lo más mínimo, entonces tenemos un serio problema de personaje plano. Y esto ya se ha convertido en un mantra para muchos autores que se niegan a dejar que sus personajes evolucionen, o confundiendo estupidez y terquedad tóxica con carácter y perseverancia. ¿Por qué un autor no quiere que un personaje evolucione? Fácil, porque si un personaje cumple su arco dramático antes de terminar su obra, deja de ser interesante, ya que puede perder esas características que lo hacen único o incluso su propósito. Esto ocurre principalmente en obras muy extensas o que se publican de forma periódica, como mangas o cómics, ya que el autor no puede editar la obra antes de publicarla y debe arreglárselas en el camino. Así que tenemos personajes como el ninja rubio que, a pesar de que cumple su objetivo de ser querido por su aldea, aún desea ser Hokage, y que a pesar de que su novio es un terrorista que pone en peligro su aldea, él sigue queriendo evangelizarlo. Para Kishimoto, cuando un personaje protagónico dice que va a hacer algo, no es un pensamiento, es un spoiler. Diferente es el caso de personajes como Yancha o Ten Shin Han, que en cuanto cumple su arco de personaje pasan a ser menos relevante hasta que se van a la basura, igual como Lee o Neji. Cumplen su arco muy temprano en la historia y el autor no sabe qué hacer con ellos y solo le queda matarlos. Los cambios en el personaje deben ser armónicos, acordes a su experiencia y a los conflictos a los que se enfrenta. Es la respuesta natural a esas situaciones. Que un personaje no evolucione en sus aventuras es un desperdicio, porque dejan de ser experiencias para convertirse simplemente en trámites de los que no aprende nada y no influyen en absoluto en su vida. Pero el sombrero es nuevo. Es importante entender que si tú creas un héroe o un villano, siempre existen grises. No hagas un personaje que sea un ángel puro e inmaculado, un ser de luz que siempre tiene buenas intenciones y es incapaz de dudar siquiera. Tampoco crees un villano malote, pero de estos ya hablamos en el video del Señor Oscuro que dejo por aquí. Lo importante es entender que los personajes deben tener virtudes y defectos. El peor ser humano tiene algo bueno e incluso la más noble de las personas tiene algo malo. No caigas en el simplismo de polarizar y separar tus personajes en negros y blancos. Esa es una forma de escribir que se ha abandonado desde hace muchos años y se perpetuó principalmente a través de la fantasía, pero incluso la fantasía actual se ha despegado de ese tropo, creando personajes con moralidades más grises que son a su vez mucho más interesantes, porque creo que todos somos conscientes que los personajes de Canción de Hielo y Fuego le dan 1000 vueltas a los personajes del Señor de los Anillos, porque a pesar de que Tolkien escribiera en su trilogía personajes que evolucionan y cumplen su arco de personaje, al carecer de defectos evidentes en su personalidad, se sienten más infantiles y mucho más simples que cualquiera de los Lannister. Uno de los grandes errores que un escritor puede cometer con un personaje es hacerse su fan, porque deja de tener objetividad como autor y comienza a romper la trama para favorecer a su consentido, llegando al punto de arruinar a otros personajes o no darse cuenta de las atrocidades que realiza en su obra solamente para que su favorito quede bien parado, siempre sea el badass, el supremo, el que todos quieren ser. Cuando un autor olvida que ningún personaje debe estar por encima de la obra, entonces su obra se convierte en un fanfic de sí misma. Ya saben, esas obras típicas de Wattpad o algún foro de internet donde crean una historia alterna donde su personaje preferido nunca muere y siempre sale triunfante, convirtiéndose en un Gary Stu o una Mary Sue, o recurriendo todo el tiempo al plot armor descarado. No te enamores de tus personajes, mantén tu mente clara y no le niegues oportunidades de ser ridículos o de fracasar. Deja de idolatrar tu propia creación y, sobre todo, no te autoinsertes. Tus personajes no deben ser una excusa para que te imagines a ti mismo realizando tus sueños más húmedos, siendo fuerte, hermoso, respetado y deseado por todos.
Bueno, el video ya se ha hecho muy largo y vamos a dejarlo por aquí. Aún hay mucho que decir con respecto a la creación de personajes. Espero que estos consejos les ayuden a escribir mejor. Si les interesa este tema, déjenlo en los comentarios y hablaremos a detalles de otros consejos, como hacer mejores personajes femeninos o inclusivos. No siendo más, yo soy Mohamed Dávila y nos vemos en un siguiente video. Si te gustó, comparte y suscríbete, que eso me ayuda a traer más contenido como este. Por cierto, también puedes seguirme ahora en Instagram o en la página de Facebook. Y recuerda, a escribir se aprende leyendo.